Hola, shalom para todos. Ahora sí. Hola Marta, me alegra verte. Qué bueno que ¿Cómo? estás allí. Amén. Que tu maridito también esté por ahí. Sí, ya sube, ya viene. Ahí Oh, van a mí. Ahí en los 3 minutos que faltan para comenzar las 8, ahí está. ah, está como yo. Míralo, pastor, míralo. Pastor, Mauricio. ¿cómo están? Bien, bien, gracias al Padre. Bendiga. Aquí estamos. All right. Estoy ajustando un poquito esto para verme más de... Oye, ¿están ustedes dos nada más? No veo a nadie más. Estaba, ay, ¿quién estaba ahorita conectado que yo lo vi? A ver. Participas. Oh, hay 6 participantes. Sí, Y yo estamos estoy 6. aquí. Apagó No, la cámara. yo estoy conectada, pero estoy con la cámara apagada, pero estoy Ah, ok. conectada. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Mercedes. También está por ahí. Ok, déjame ver. Voy a terminar de ajustar unas cositas aquí. Ya estamos. Buenas noches, Shalom, es María, ya estoy conectada. María. Hago la cámara para que no me vean la cara bella, pero estoy aquí. Ah, ese es el problema. ¿Ves? Que ella dice que la cara es bella y yo también. Entonces, no me deja verla. ¿Dónde está tu marido, Enoch? Pues estaba buscando a Elías, que estaba trabajando y ya está en camino. Ah, Sí, pero aquí ya va a estar en un par de minutitos. ok, qué bueno. Salúdalo de mi parte, que llegue por ahí. Bueno, ahorita nos van a ver. Claro Bueno, que sí, estamos estamos ahí. A pendientes. 1 minuto de comenzar esta clase. Tiene mucha información. Espero que la hayan puesto, por lo menos revisado un poco, porque está bien interesante. ¿Quién más estará por ahí? Déjame ver. Ponerlo acá, sí. 3 participantes sin video y los otros están ahí. Bueno, Baruch Hashem. Espero que hayan tenido una linda semana, que hayan repasado la clase, porque esta clase está bien cargada, bien interesante. Pero Llegué, saludos. Enoch. Enoch, llegaste, shalom. Shalom, shalom. Están escondidos, pero no importa. Cuando se acabe quiero hablar con usted si se puede. Claro, siempre. Oh. Ahorita conversamos. ¿Cómo no? Sí. ¿Quién está en el chat? Mi hermana Shalom y Beliz. Yo le digo Noemí, la nena. Siempre le dijimos la nena. Y Beliz está por ahí. Ok. Hola, Karina. Herrick. Yo. Apagan las cámaras. Es que tienen que echarse maquillaje y ponerse así, como le dicen en Puerto Rico, el pancake. Para que se vean bonitos. Ok. Bueno, vamos a comenzar inmediatamente con la clase. Déjame poner aquí PowerPoint. También del PowerPoint. Sí. All right. ¿Y yo me veo también ahí? Sí, pastor. Ok, porque acá yo no lo veo, pero muy bien. Bueno, espero que hayan tenido una linda semana. Vamos a comenzar rapidito. Ahí está. Veo a alguien ahí en una selva. Esta es Patricia. No sé qué, no me acuerdo tu nombre. Está allí. Ok, vamos. Bueno, estamos grabando. Karina, ¿estamos grabando ya? Espero que sí. Sí, estamos grabando. Ok. Muy bien. Espérate que perdí algo aquí un momento. Ok.
Este es el tema de nuestra. Hola, Héctor. Shalom. Bienvenido. Ok, hacemos mute a nuestros micrófonos para rápido comenzar. Espero que esta clase la podamos cubrir lo más rapidito posible para poder cubrir preguntas al final, porque van a haber preguntas. Sé que van a haber preguntas. Siempre en esta clase hay preguntas, porque en esta clase vamos a estar hablando acerca de la ley, la ley y la gracia. Son temas muy importantes para el creyente. So, vamos a comenzar enseguida. Bendito eres, eterno, todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra. Bendito eres mi rey, mi señor, rey del universo, que nos concedes el privilegio de poder tener tu escritura y tener tu palabra, Padre, para guiarnos y guiar nuestra vida. Hoy queremos estudiar y queremos entrar en el conocimiento de tu palabra, los conocimientos básicos y fundamentales para todo creyente. Permítenos poder, con tu Espíritu Santo, tu Espíritu de verdad, poder ver todas aquellas cosas que no podemos ver a simple vista. Revélate a nosotros, muéstranos tu verdad. Tu palabra es la verdad. Yeshua es nuestro Mesías y así, Padre Santo, queremos preservar nuestra vida delante de ti. Queremos agradarte, Padre. So, guíanos en esta noche, mi Rey, guía a todos los estudiantes y guíame a mí como maestro para, Señor, para llevar tu palabra, y si alguna cosa que yo pueda mencionar no va conforme a tu deseo, que caiga a tierra, que no dé fruto, pero si las cosas que hablamos son de tu espíritu, revélate a mis hermanos, Señor, para que podamos crecer y acercarnos a ti y aprender a vivir unos con otros, Padre. Te damos gracias, mi Rey, por los méritos y en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Muy bien. La semana pasada, espero que hayan repasado la clase, porque la semana pasada hablamos acerca de la veracidad y las formas de revelación de la Escritura, las partes de la Biblia que utilizamos diariamente, la Biblia que usted utiliza, cuáles son esas partes. Hablamos también de la función de esta Torá, de esta Biblia para los creyentes y para los no creyentes. Hablamos de algunas leyes que hoy en día pues no aplican y la razón por la cual no aplican también. Y consideramos que la Torá o la Biblia no es solamente un libro religioso, sino que también es un libro histórico, un manual de instrucciones, y también la vimos como un contrato matrimonial, lo que se llama una ketubá, donde están incluidas las provisiones, que son las promesas, y también están incluidas las condiciones, que es lo que nosotros debemos hacer para entonces agradar a nuestro Padre Celestial, al Padre Eterno. De eso hablamos la semana pasada. Si no recibí ninguna pregunta durante la semana, si hay alguno tiene alguna duda o tiene alguna idea diferente, preconcebida de la Torá, pues déjanos saber para que podamos compartir notas y ver de qué manera podemos crecer juntos como familia. ¿Ok? Como siempre, vamos a dejar las preguntas para el final, pero mientras vamos estudiando, por favor, anote sus preguntas, porque uno escucha un tema y se le olvida, y después entra otro tema, y cuando viene a ver, yo tenía una pregunta y se me olvidó. Pues en el mismo tema que estamos consultando, usted escriba allí cuál es su pregunta según vamos, y al final pues va y revisa sus notas y entonces ahí aclaramos. ¿Ok? So, hoy vamos a hablar acerca de la salvación, nuestra herencia, su salvación. Este es el segundo módulo de las clases de fundamento, y en este módulo vamos a tocar unos temas que son un poquito controversiales, pero denos la oportunidad de ir por todos los versos y por toda la escritura para entonces sí poder aclarar los puntos de la mejor manera posible. Si tiene, como les dije, si tiene alguna duda, nos los presenta al final de la clase. Romanos capítulo 6, versos 5 al 6 dice de la siguiente manera: porque si fuimos plantados juntamente con él
en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 6. Pablo nos habló y nos dijo, su cuerpo fue destruido, asimismo nosotros tenemos que trabajar en dejar este viejo hombre para poder dejar de servir al pecado y comenzar a servir. Ahora, ¿cómo llegamos a ese punto? Esa es una de las cosas que vamos a ver. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El cristianismo enseña a veces que la gracia y la Torá, la ley, son opuestos. Esa falsa dicotomía surge de una mala interpretación acerca de la salvación. Para realmente entender cómo el creyente se relaciona con la tierra, la gente y las escrituras de Israel, es importante entender el significado bíblico de la gracia, la redención y la salvación. La Torá ilustra la salvación con la historia del éxodo de Egipto. ¿Se acuerdan de la historia del éxodo de Egipto? En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo como esclavo de los egipcios y el Padre los rescató con mano fuerte. La salvación, la redención para nosotros, ese evento es una metáfora de cómo la salvación llega a nuestras vidas y lo vamos a revisar más adelante. La Torá y se establece un patrón de revelación progresiva y lenta que deliberadamente revela al Mesías y el camino a la salvación. Al tomar posesión de las verdades poderosas de nuestra nueva identidad en el Mesías, nos daremos cuenta de que ya no solo somos pecadores salvos por gracia nada más, mas nos hemos transformado en la justicia del Mesías. Este es básicamente el resumen de toda la clase. Así que vamos a ver qué es lo que vamos a hablar durante esta clase, qué es lo que vamos a estar tocando durante esta clase, ¿ok? Vamos a hablar acerca de que la ley y la gracia, o la gracia y la ley, no son opuestos. No hay una lucha entre la ley y la gracia. La gracia y el legalismo, eso sí es opuesto. La gracia y el legalismo sí es opuesto, pero la ley, la Torá y la gracia no lo es. El estado pecaminoso de la humanidad y nuestra necesidad de la gracia, la función de la revelación progresiva, los medios de salvación en el Antiguo Testamento, como los creyentes antes del Mesías fueron salvos, ¿verdad? Eso es asumiendo, ¿verdad? De una vez que ya son salvos, pues vamos a decir cómo ellos llegaron a la salvación. Pues eso lo vamos a ver también y vamos a ver cuál es esa identidad de nosotros, nuestra identidad en el Mesías. Ok. En el judaísmo o en la misma Biblia, porque no necesariamente en el judaísmo, sabes que hay varios tipos de judaísmo, el judaísmo moderno, el judaísmo del principio de siglo, que era el que practicaba Yeshua o Jesús en el Mesías, practicaba un tipo de judaísmo, y el judaísmo antiguo. Pero básicamente cuando yo me mencione a usted en el judaísmo, le voy a estar hablando de las prácticas de cómo practicaba el pueblo de Israel la Biblia, qué es lo que hacía, cómo guardaban los mandamientos. Básicamente es eso. Cuando yo menciono un judaísmo, no me estoy refiriendo al judaísmo rabínico, que es lo que hoy en día se practica después de muchos cambios y muchas peleas, luchas, muertes. Millones de judíos han muerto por su religión, por la religión del judaísmo, y eso pues ha causado que el judaísmo bíblico ellos hayan protegido tanto que han creado montones de tradiciones alrededor de los mandamientos, de tal manera de que cada vez que son perseguidos, pues se inventan algo nuevo para poder sobrevivir y crean algo nuevo sin violar la ley, sin violar la Torá, pero le añaden a la Torá y por eso lo hacen más para protegerse a sí mismos. Eso es un tema bastante profundo, no lo vamos a tocar hoy, pero le estoy hablando, por lo menos dándole una idea de cuando le hable de judaísmo, estoy hablando de lo que hacía Yeshua al principio, o lo que hicieron Israel en el desierto.
Bueno, en la práctica del judaísmo o en la aplicación de la ley, hay unos mandamientos, los cuales el Padre nos encomendó para hacer de tal manera que mantuviéramos el recuerdo de la salida de Egipto. Entonces se practica, por ejemplo, la Pascua, que es una de las primeras fiestas bíblicas. En Levíticos capítulo 23 va a haber la fiesta bíblica. La primera es el sábado, el Shabbat, y después está la Pascua. Y ustedes, pues, pero después vamos a ver eso. Pues una de las fiestas que se celebra es la fiesta de la Pascua. Se celebra más o menos para el mismo tiempo de la Semana Santa. Y esa fiesta lo que hace es el recuerdo de lo que pasó en Egipto y cómo salieron de Egipto. Miren cómo dice este verso. Éxodo capítulo 6, versos 6 y 7. Dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y los libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por pueblo mío y yo os seré vuestro Elohim y sabréis que yo soy el Señor vuestro Elohim que os sacó de debajo de las cargas de Egipto. En el ceder de la Pascua, en el orden que es cuando celebramos Passover, Pascua, o Pesach, como dicen en hebreo, hay un orden de hacer las cosas y usan un libro inclusive que nosotros usamos también, ahí en el libro del módulo lo va a ver, dice, es un Haggadah, y ese orden que se usa allí se hace para recordar las promesas que Elohim, como Elohim dice que nos iba a salvar, que nos iba a redimir, en el capítulo 6, versos 6 y 7, es donde dice cuál es ese orden. En Éxodo capítulo 12, verso 14, dice de la siguiente manera. Y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Cuando yo le menciono a usted ordenanza perpetua, ¿cuánto dura eso? ¿Cuánto usted cree que puede durar perpetua? No caduca. No caduca, eso es para siempre. So, el Padre le mandó al pueblo de Israel a celebrar la Pascua para siempre, porque en esa Pascua el Padre está mostrando que la manera en que Él quiere que recordemos la redención de su pueblo Israel. Eso es lo que quiere el Padre. El Padre lo que está buscando es que recordemos cómo Él sacó al pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 13, verso 14, mire lo que dice. Y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo, ¿qué es esto? Como ustedes a lo mejor si un día celebran la Pascua, se van a preguntar, ¿pero qué es esto que hacemos? Bueno, entonces nosotros tenemos que decir por qué estamos celebrando esa Pascua. El que la está celebrando va a decir, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de casa de servidumbre. Eso es más o menos el orden que se utiliza para celebrar, para hacer la Pascua, o celebrar el ceder de la Pascua. La palabra ceder lo que significa es orden. Ok, en la Pascua nosotros vemos cómo el Padre hizo que el pueblo de Israel añadiera unos elementos. Los elementos, por ejemplo, se comen hierbas amargas, comen pan sin levadura y el cordero se lo comían asado y no podían dejar nada para el otro día. Los judíos pues han añadido algunas otras cosas que ayuda para celebrar la fiesta. Por ejemplo, hay una mezcla que se hace que se llama el maroset, que son que se me escapa la palabra. Almendras, manzana, canela, y se hace una mezcla bien dura, así bien durita, y entonces queda como una pasta, y eso es para recordar cómo ellos mezclaban los elementos para hacer bloques de arcilla, y hacían bloques con paja y barro y agua, y con eso era lo que hacían los judíos cuando estaban de esclavos en Egipto. Entonces ellos comen eso para recordar cómo ellos trabajaban y le daban duro allá. También se toman, por ejemplo, agua con sal para recordar las lágrimas que botaron mientras estuvieron esclavos
comen un haroset, pero un maror, una cosa que se llama maror, que es como horseradish. Yo no sé cómo se dice en español. Horseradish es una crema blanca muy amarga, una raíz muy amarga. Rábano creo que se llama en español, y te la come y es bien amarga. Es para recordar toda esa salida, y pan sin levadura, etcétera, etcétera. Eso se hace en una noche que se llama la noche de la Pascua, y no es una celebración triste, al contrario, es una celebración alegre, porque de esa manera el Padre los sacó de Egipto y los redimió. En adición, se toman unas copas de vino o de jugo de uva, las cuales son copas que van recordando las promesas del Eterno. Eso pues lo vamos a estudiar más adelante. En la clase número 8 es que estudiamos con más detalle esas fiestas. Así que si le interesa saber más, pues usted se queda conmigo hasta la clase número 8. ¿Ok? Ok. Ahora, vamos a dejar este tema un poquito aquí a un lado para entrar en un tema muy importante, y después vamos a retomar este asunto de la redención y de Egipto y todo esto. Lo vamos a volver a retomar, pero con los elementos de juicio más certeros, ¿ok? Gracia versus ley. Usted ha oído eso comúnmente, ¿verdad? Gracias versus ley. Siempre si una persona empieza a guardar los mandamientos y dice, tú caíste de la gracia, etcétera, etcétera. Ok. La idea de gracia versus ley es decir que la gracia y la Torá se oponen entre sí, o también podríamos decir que Moisés y el Mesías se oponen entre sí. Pero en verdad, ese pensamiento está basado en un verso bíblico que está en el capítulo 1 de Juan capítulo 1, verso 17. Yo le puse la versión ahí en inglés. Vamos a poner la versión en español. Esta versión es la escritura del nombre verdadero, pero vamos a leer esta primero y después vamos a la de inglés para que vean lo que quiere decir. El verso dice, porque la Torá fue dada por medio de Moshe o Moisés, de una versión bíblica de una Biblia que se llama las escrituras del nombre verdadero. Porque la Torá fue dada por medio de Moisés, su favor inmerecido y fe, vino por medio de Yeshua el Mesías. Ok, la versión de la Nueva Biblia Latinoamericana dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo, Jesús el Mesías, ¿verdad? Ok, ahora vamos a ir a la versión en inglés, que es la versión de King James Version, la nueva versión de King James. For the law was given by Moses, but, ¿están viendo esa palabra ahí que dice but? Grace and truth came by Jesus Christ. Ok, esa palabra but, que está viendo ahí, me imagino que la está viendo, ¿verdad? Esa palabra no está en el original griego. Usted busca la Biblia griega y la palabra but, pero no aparece en los pergaminos antiguos. No aparece esa palabra. No sé si leemos la versión, vamos a leer la versión, déjame buscarla aquí. La Reina Valera. Déjame buscársela aquí rapidito en mi Biblia, handy dandy. Yo siempre, Juan capítulo 1, verso 17. Dice de la siguiente manera. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Esta es la versión español moderno, que es la que yo uso normalmente. Oye, me borraron la versión de Reina Valera. La tenía aquí, no la tengo. Bueno, me imagino que usted las tiene. Dice también pero. Ahora, el problema que tenemos con este verso es que dice pero. Y pero es una antítesis de lo que se dijo primero. Hoy salí para ir a trabajar, pero se me presentó una situación y no pude llegar. ¿Verdad?
quiere decir que no cumpliste el propósito, porque hubo un pero entre medio. El problema cuando decimos eso es que en la Biblia no hay tal cosa como pero. So, si no hay pero, quiere decir que entonces es un complemento entre lo que es la ley de la Torá y lo que es la gracia. Entonces deberíamos leer el verso como lo dice la Nueva Biblia latinoamericana, que dice así: porque la ley fue dada por medio de Moisés, punto y coma, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesús, Yeshua HaMashiach. So, ve que no hay una contraparte, no hay una antítesis. So, una cosa es la ley, otra cosa es la gracia. Ok, so, ¿qué queremos decir con eso? En el verso de Juan capítulo 1, verso 17, no existe la palabra pero. Entonces, quiere decir que la ley y la gracia no se oponen entre sí, no es opuesta. Ahora, yo le mostré aquí en el verso, en la King James Version, si se fijan, tiene unos comillas alrededor de la palabra. ¿Lo están viendo? Esos corchetes que tiene, significa que el que leyó, el que tradujo la Biblia está añadiendo su interpretación supuestamente para dar claridad al verso. So, cuando usted vea esos corchetes, muy comúnmente, casi todos los versos en la Biblia que tienen esos corchetes es una explicación del traductor, del que está haciendo la traducción. Pues él quiere añadir un poquito más al pensamiento, y el problema es que cuando tú añades al pensamiento le pones tu forma de pensar. Y este señor, cuando le puso pero, cambió totalmente el sentido, porque puso la ley y a Moisés en contra de la gracia y en contra de Yeshua. ¿Ok? Mírenlo cómo pensaban los judíos en aquel tiempo. Yo encontré un verso muy interesante que nos va a abrir un poquito de luz para ver cómo pensaba Pablo acerca de la gracia, la justificación, la salvación. Gálatas capítulo 2, verso 15, dice de la siguiente manera, véalo bien para que vea cómo ellos pensaban. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores, de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Mira lo que dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Eso qué quiere decir Pablo? Le doy un background, o le doy más o menos una antesala a este problema. Pedro había sido enviado a los gentiles inicialmente. Él fue el primero que fue enviado a los gentiles antes que Pablo. Y cuando él iba, él empezó a convertir a la gente. Pero cuando de Jerusalén, del concilio, enviaban a algunos judíos fariseos, Pablo no quería juntarse con los gentiles, sino que se apartaba para que los judíos que venían de Jerusalén no les llamaran impuro, o no dijeran tú te contaminaste porque estabas andando con los gentiles. Y cuando se iban, entonces él venía y se sentaba a comer con los gentiles lo más tranquilo. Eso es hipocresía. Y Pablo llega donde Pedro y le dice, mira, eso no se hace, no seas hipócrita. ¿Quién te dijo a ti que había problema con que ellos fueran redimidos? Nosotros, le dice Pablo a Pedro, nosotros, tú Pedro, que eres judío, yo soy judío, nosotros somos judíos de nacimiento y nosotros no somos pecadores. ¿Cómo que no son pecadores? No, no son pecadores. Y eso lo vamos a ver dentro de un ratito, no me voy a adelantar. No somos pecadores de entre los gentiles. Nosotros no salimos de los gentiles. Nosotros siempre hemos estado en Israel y siempre hemos sido judíos. Y dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en el Mesías. So, Pablo le dice a Pedro, nosotros como judíos sabemos que la justificación no es por la ley.
Ok, sí, eso lo sabemos nosotros, le dice Pedro. Sí, nosotros lo sabemos. Pues, y le dice, nosotros también creímos por medio de Yeshua para ser justificados. Aunque ya nosotros sabíamos que la ley no nos justifica, también creímos en el Mesías. ¿No le parece maravilloso cómo la palabra se abre delante de nosotros? Nosotros ya sabíamos que la justificación no es por la ley. Entonces, Pedro, ¿por qué tú vienes a tratar de separarte de estos gentiles que no guardan la ley para verte bien delante de estos fariseos? Si los fariseos mismos saben que no es el guardar la ley, no es lo que te justifica. Nosotros sabemos eso. So, no tienes por qué estar ocultándote y teniendo miedo. Wow. So, Pablo mismo sabía que la justificación era por la fe y no por la ley. Espero que esto le haya ayudado a algo. Así que escriba ahí su pregunta si tiene alguna pregunta, ¿ok? Este es uno de los pensamientos, antes de entrar a esto, uno de los pensamientos está en su módulo allí, abajo en la página 5, de la Biblia de Estudio Scofield. Y Scofield era uno de los pioneros del cristianismo no católico, del cristianismo evangélico o protestante. Y estos pensamientos se quedan dentro de la mente. Mira cómo piensa en la religión tradicional acerca de la fe y la gracia. En el principio, por tanto, la gracia se encuentra en contraste con las leyes, según la cual Dios demanda justicia de los hombres, como bajo la gracia. Él da justicia a los hombres. La ley está conectada con Moisés y las obras, la gracia con Cristo y la fe. Según la ley, las bendiciones de la obediencia acompañan, pero la gracia otorga bendiciones como un regalo sin tener que hacer nada. Ese es el pensamiento que ellos, Scofield tenía en contraste. Moisés piensa que las cosas tú las recibes porque guardas la ley. Nosotros pensemos que las cosas las recibimos solamente por la fe. Y acabamos de leer en la Biblia, la mente de Pablo y la mente de Pedro no era así. Ellos sabían que la justificación no era por guardar la ley, aunque ellos guardaban la ley. Por eso es que él dice ahí, no somos pecadores. Por eso es que él dice, nosotros no somos pecadores. ¿Por qué? Porque ellos guardan la ley, pero no me voy a adelantar. Vamos a seguir, ¿ok? Así que el concepto clave que tenemos que tener presente es que la salvación es por medio de las obras. Este es el pensamiento legalista. Una persona que es legalista, no una persona que te mira así de lado y dice, mira, tú no, la falda tuya no es tan larga y tú que no puedes tener ese bigote y esa corbata, esa es muy finita, esa corbata no es de Dios y tú no puedes tener barba o que cosas, religión, nosotros pensamos que eso es legalismo y en realidad eso no es legalismo. Legalismo es el que piensa que por las obras que uno hace es que uno obtiene la justificación y la salvación. Eso es pensamiento legalista. ¿Ok? So, ese concepto tenemos que tenerlo ahí en the back of the mind y lo vamos a ir viendo. Más definiciones del legalismo. Ganar la salvación siendo suficientemente bueno. La gente buena va al cielo, la gente mala va al infierno. ¿Te han oído eso ya, verdad? Eso es como que una costumbre. No, si te portas bien, vas para el cielo. El camino para llegar al cielo es ser una persona decente. No, yo soy un hombre muy decente y yo soy muy bueno y por eso yo me gano el cielo. Si usted es una persona lo suficientemente buena, puede estar bastante seguro de que irá al cielo cuando muera. Yo no sé si Héctor es suficientemente bueno, ¿verdad? Pero si eres lo suficientemente bueno, te vas a ganar el cielo. Si guardas los mandamientos de la Torá, serás salvo. Eso es todo lo que tienes que hacer. El legalismo es el intento de ganar la salvación mediante las buenas obras. Eso es lo que hace el legalismo. Tenemos que tener esos conceptos bien claros porque nadie es suficientemente bueno como para llegar al cielo. Nadie.
El legalismo no funciona porque nadie es lo suficientemente bueno para poder ganarse o merecerse la salvación. Dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es imposible. La versión Nueva Biblia Latinoamericana dice de esta manera, por cuanto todos pecaron y no alcanzan. El punto es que no alcanzan, no llegamos a ese nivel de la salvación. Ahora, ¿qué es pecado? Vamos a definir ese concepto brevemente. No sé si usted había leído esto anteriormente. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Nos explica Juan detalladamente. Juan era un buen judío. Ese sí que era de los... Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque pecado es infracción de la ley. Por eso yo le mencioné ahorita que Pablo le dice a Pedro, tú y yo somos judíos de nacimiento y no pecadores. Pues le dijo que no eran pecadores porque ellos guardan la ley, y el que guarda la ley, el que no guarda la ley, comete pecado, según la Biblia. Primera de Juan capítulo 1, capítulo 3, verso 4. Está en su Biblia, ¿sabe? Está no en mi Biblia. Búsquela en su Biblia para que usted vea. Agarre su Biblia, busque ahí, Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. ¿Ok? Si tienen preguntas, vaya anotando, por favor. Ok. ¿Cuál es el pago entonces del pecado? Romanos capítulo 6, verso 23 dice de siguiente manera, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Elohim es vida eterna en el Mesías Yeshua, nuestro Señor. Todo que comete pecado, la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que merece uno. Si vuelvo para este verso acá, nos tenemos que preocupar, ¿verdad? Porque todo el que comete pecado infringe la ley. Porque pecado es infracción de la ley. Y después leemos este verso y dice, la paga del pecado es muerte. Entonces dice, pero Elohim nos da vida eterna por medio de Yeshua, el Mesías. Otro verso, el 2 Corintios 5, 21. Nuestras obras, nuestro pecado fue redimido por medio de Yeshua, nuestro Mesías. Y la muerte que nos correspondía a nosotros, ahora Él vino y tomó nuestro lugar. Y dice así, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Elohim en él. Si yo voy tres pasitos para atrás y leo aquí, dice, wow, todo el que comete pecado infringe la ley, porque pecado es infracción de la ley. Yo cometo pecado porque yo no guardo la ley. De repente Pablo nos habla y nos dice, la paga del pecado es muerte. O sea que yo por infringir la ley merezco la muerte, pero de repente vuelve y nos dice, Yeshua, que no tuvo infracción de la ley, no cometió pecado, Elohim lo hizo pecado a él, para que por nosotros, para que por medio de su muerte fuéramos nosotros hechos la justicia de Elohim. Wow, tremendo, maravillosa gracia. Eso que él hizo por nosotros, ahora nosotros podemos ir a donde él y decir, wow, yo había violado la ley, la paga del pecado es muerte para mí, yo estoy mal. Sí, pero él se hizo pecado. Entonces, ¿cómo puedo adquirir esa justificación para yo poder entrar en el camino de la salvación? Pues Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice de la siguiente manera, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe,
por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Elohim. No por las obras para que nadie se gloríe. No, yo hago más obras, yo ayuno más, yo oro más, no, nadie puede gloriarse, decir que yo tengo la justificación y la salvación porque hago más cosas. La justificación viene por la fe. Mire bien cómo dice este verso y preste atención, es importante que preste atención. Dice así, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Llegar a la gracia o obtener la gracia, lo único que requiere es la fe. Diga conmigo, obtener gracia requiere fe. Obtener gracia requiere fe. La fe es la que me otorga gracia. La fe es un regalo de Elohim. Ahí dice, y esto no procede de ustedes. ¿Qué se refiere cuando dice esto? La fe. La fe no procede de ustedes, sino que es un regalo de Elohim. No por las obras que tú haces, para que nadie se gloríe. No, yo no puedo decir que porque hago más cosas es porque tengo más fe. Al contrario, el Padre conoce nuestro corazón. Él sabe que lo poquito que yo hago, quizá me toma un esfuerzo sumamente extraordinario para poder hacer lo poquito que yo hago. Y esa medida de fe que el Padre me dio, si yo la utilizo correctamente y hago todo mi esfuerzo para mantenerme fiel, fe significa mantenerse fiel, entonces el Padre me lo concede, me concede gracia, me agrada lo que estás haciendo, me gusta lo que estás haciendo. Los conceptos importantes que tenemos que tener es, gracia es ser agradable o hallar favor. Ser agradable o hallar favor. En sus módulos dice favor inmerecido. Dice en sus módulos, un favor inmerecido. Inmerecido por el simple hecho de que no es lo que usted hace, lo que le hace ser agradable delante de Elohim. Porque todo lo que nosotros hacemos, con todo lo que nosotros hacemos, no nos merecemos ser agradables delante de Elohim. ¿Cómo entonces yo puedo ser agradable delante de Elohim? Por medio de mi fe, porque fe requiere creer y requiere ser fiel, fidelidad. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las obras de mi fe? Las obras de mi fe es la observancia de la Torá. ¿Y por qué, pastor, ahora me va a meter la Torá por acá? Y si ahorita no hablamos de eso, usted me dijo que no había que hacer nada para obtener gracia o para obtener justificación. Simplemente por lo siguiente, vamos otra vez para atrás para que usted vea. El que comete pecado infringe la ley. Pecado es infracción de la ley, infracción de la Torá. El pago del pecado es, el pago del pecado es muerte, pero el Señor nos da vida. ¿Ok? El que no conoció pecado, el Padre lo hizo pagar por nosotros. Entonces ahora llegamos que aquí donde dice, por gracia, nosotros fuimos, el Padre nos dio a Yeshua por gracia, de gratis. Ahora, nosotros por medio de la fe alcanzamos obtener esa gracia. Pero entonces, ¿qué quiere decir fe? Fidelidad. Ser fiel. Ok, pues sí, ser fiel es lo que me demuestra mi fidelidad y mi fe a Él. Entonces, ¿cómo yo soy fiel? Por medio de las buenas obras. Él nos caracteriza o nos cataloga un buen siervo si yo hago lo que Él dice. Y les voy a dar un pequeño ejemplo. Digamos que una persona es un santo, es bien bueno, bien conservador, hace buenas obras, ayuda en su congregación, es ujier quizá, y esa persona se destaca por siempre estar sirviendo y ser bien servicial y bien amable con todo el mundo, trata bien a su esposa y a sus hijos y hace todo lo mejor y lo correcto que puede hacer para vivir una vida agradable y ser bueno.
Básicamente es una persona que es buena, es justa, hace buenos negocios, no le roba a nadie, paga bien su diezmo, etc. Pero resulta que por la noche, cuando llega a su casa, después de haber hecho toda la bondad que pudo, se tocó su tiempo aparte a solas con el Señor y él va a su closet, abre unas puertitas así, ¡plup! Y ahí tiene unas imágenes, prende velitas y se arrodilla delante de las imágenes y empieza a decir, oh imagen tal, o imagen tal, vengo a darte gracias por este día que me permitiste ser bueno con tanta gente. Y se inclina y le da adoración, veneración a esas imágenes. Hizo todo correctamente hasta ahora, ¿verdad? El único problema es que la ley dice, la Torá dice, no tendrás imágenes delante de mí, no te harás imagen y no te inclinarás a ellas ni las adorarás. So, toda la obra que yo hice buena durante el día, por la noche, cuando abro mis puertitas y me inclino delante de estas imágenes, entonces ahora estoy quebrantando lo que el Eterno nos ha dado. Y él dice, si tú eres fiel, me demuestras que tienes fe en mí. Si tienes fe en mí, pues entonces tú haces las buenas obras de la Torá, lo que dice la Torá. ¿Ok? Muy bien. Volvemos a la historia de Egipto. Es básicamente lo que estaba pasando en Egipto. En Egipto ellos llegaron con bendición. Cuando ellos llegaron, si usted conoce la historia de Egipto y del pueblo de Israel, cuando llegaron en bendición, les salvaron la vida, les proveyeron las mejores tierras y tenían todo lo mejor, pero empezaron a irse, a desviarse y a hacerse esclavos. Se esclavizaron a los egipcios. Romanos capítulo 8, versos 7 y 8 dice de la siguiente manera: la mente puesta en la carne es enemiga de Elohim, porque no se sujeta a la ley de Elohim, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Elohim. Usted debe tener otra versión. Pero lea su versión ahí, la versión en Reina Valera. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Yod Hei Vav Hei, porque no se sujeta a la Torá de Dios, pues ni siquiera puede serlo. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Elohim. Son una persona que tiene fe, que ama al Señor y que quiere servirle, pero que no conoce las obras de la ley después de haber hallado la gracia y la fe después. Entonces la persona no tiene la mente para agradar a Elohim porque está haciéndolo de acuerdo a su propio criterio y no a las reglas, instrucciones que Elohim nos ha dado. So, esclavitud de Egipto, esclavitud del pecado, es lo mismo que Israel estuvo como esclavo en Egipto. Esclavos del faraón, nosotros esclavos del pecado. No hallamos cómo romper con esta vida de pecado. Nosotros tenemos que aprender cómo es la manera en que vamos a salir de esta vida de pecado. Ok. Romanos capítulo 6, versos 16 y 18 nos da la respuesta y nos deja saber si nosotros fuimos esclavos, si hemos sido esclavos del pecado, ¿cómo ahora? ¿Qué yo tengo que hacer ahora para poder salir de esta esclavitud? Pues el Padre nos da la salida y nos saca de de la esclavitud de Egipto o de la esclavitud de nuestro pecado para entonces ahora entrar a la esclavitud del Señor. Y mire cómo dice el verso de Romanos capítulo 6, verso 16 al 18. Búsquelo ahí si es tan amable. Bueno, lo tiene ahí en su módulo, pero sería bueno que buscara en su Biblia. Dice, hablo en términos, perdón, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Del pecado para muerte, lo leímos ahorita, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. O de la obediencia para justicia.
Pero gracias a Elohim, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de justicia. Ahora, la palabra siervos es la palabra eved. Usted la tiene ahí en su módulo. La palabra eved dice aquí, servidor o esclavo. La palabra eved es la misma palabra que se utiliza en el capítulo 25 de Levíticos. Capítulo 25 de Levíticos, verso 55. Dice, porque mis siervos, eved, son los hijos de Israel. Son siervos míos, eved mío, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo, Jehová, vuestro Elohim. La palabra esclavo es la misma que se usa para siervo, es la misma que se usa para cuando Israel estaba en Egipto como eved de los faraón, y es la misma que utilizamos para nosotros cuando somos esclavos del pecado. Y Elohim dice, Israel ahora son mis siervos. Y Pablo viene y nos dice aquí, en el módulo, dice en el Romanos capítulo 6, versos 18, 16 al 18, el verso 18 dice, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, habiendo sido libertados del pecado, ustedes ahora se han hecho siervos de justicia. So, la salida de nosotros de la esclavitud nos saca de una esclavitud para ponernos en otra. Pero entonces si ya era esclavo antes, ahora voy a volver a ser esclavo. Tranquilo, tranquila. Porque vamos a ver qué significa eso de ser esclavos de Elohim, ¿ok? Primero vamos a ver, de acuerdo a Romanos capítulo 6, 16 al 18, antes éramos esclavos del pecado y hemos sido libertados del pecado y ahora hemos sido o nos hemos convertido en esclavos de justicia. Ahora somos esclavos de justicia para el eterno. Ahora, léame, mire este verso como sigue diciendo, el mismo Romano, pero vamos al verso 19. Y mire bien esto y preste atención, esto es muy importante. Hablo como humano por vuestra causa, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera, aquí dice, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad. Ok, ve que está subrayado iniquidad. Ok. Y así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ok. So, la palabra subrayada es iniquidad. Diga conmigo iniquidad. Dígalo, iniquidad. Muy bien, gracias. Definición. Vamos a definir la palabra iniquidad. ¿Están listos para esto? Espero que sí. Vamos. Mateo capítulo 7, verso 23 dice también de la siguiente manera. Entonces le protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad o la palabra iniquidad se dice en hebreo anomia. Anomia significa ilegalidad, es decir, violación de la ley. Por generalmente se dice maldad, iniquidad, transgredir la ley, transgredir, o sea, vivir en injusticia, iniquidad. So, a iniquidad, el concepto bíblico de iniquidad, como dice aquí en Romanos capítulo 6, verso 19, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, se dice anomia, y anomia significa sin ley o ilegal. Y de hecho, específicamente, la palabra anomia habla acerca de la ley dada a Moisés. So, cuando Yeshua viene y les protesta,
nunca os, espérense aquí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Se acuerdan de la historia de que Yeshua estaba hablando acerca de eso en Mateo capítulo 7, verso 23? Yeshua estaba diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre hicimos prodigio y echamos fuera demonios. Y Yeshua les va a decir, entonces le protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, o mejor dicho, que los que viven sin ley, o los que no guardan la ley, o los que se han olvidado o han abandonado la ley. Pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos prodigios, y en tu nombre hicimos tantas cosas buenas, y predicamos el evangelio. Apartados de mí, no los conocí, porque nunca se aferraron a la ley dada a Moisés. Anomia. Allí, usted anote, haga sus anotaciones y continuemos hacia adelante. ¿Ok? Luego, vamos a definir entonces todas estas cosas. La redención. Primero, el Mesías se entregó para redimirnos de toda deuda con la ley. Teníamos deuda con la ley porque por cuanto todos pecaron, ¿qué quiere decir? Todos quebrantaron la ley y han sido destituidos de la gloria de Dios. El Mesías dio su vida, se entregó para que nosotros que habíamos pecado, pagar nuestra deuda. El Mesías se entregó para purificarnos, para purificar un pueblo y adquirirlo. El Mesías se entregó para redimirnos, para que seamos celosos de las buenas obras. Y ya definimos lo que son las buenas obras. Ah, pero pastor, no entiendo lo que usted está diciendo. Me parece a mí que lo que usted está diciendo es que entonces yo tengo que guardar la ley para poder decir al Mesías, para poder ser salvo y decirle al Mesías, mira, aquí guardé la ley. ¿Soy salvo o no soy salvo? La pregunta que yo le hago, ¿Israel fue libertado de Egipto antes que le dieran la ley? Sí. ¿Lo libertaron porque guardó la ley? No. Israel tuvo que ganarse la libertad de Egipto por guardar los mandamientos. No. No. ¿Nos ha salvado a nosotros Elohim por nuestra justa obediencia a la Torá? ¿Debemos guardar entonces la ley para que entonces Dios nos dé una oportunidad para salvarnos? No. No. No hay que hacer nada de eso. ¿Debemos guardar los mandamientos porque ya somos salvos? Sí. No para, sino porque es una forma de agradecimiento. Eso es a lo que yo me refería hace unos minutos cuando le decía, porque por gracia, perdón, la palabra gracia significa ser agradable. Por ser agradable son salvos mediante la fidelidad, mediante la fe. Y la fe es un regalo de Elohim. No porque hagas tantas obras y porque, ni siquiera porque te esfuerces tanto en guardar la ley para ser salvo, no, tú tienes que guardar la ley porque eres fiel, porque tú no quieres pecar, porque tú no quieres caer otra vez en ese problema de donde tú venía. ¿Estamos bien hasta ahora? Espero que me esté explicando bastante bien. ¿Ok? Anote sus preguntas ahí, por favor, que no se le olvide. Ahora, todos estos conceptos son verdades que no fueron revelados de una sola vez. Eso fue revelado de una forma progresiva. En la Biblia nosotros podemos ver cómo el Padre fue haciendo esto de manera progresiva. Le dio al Padre Abraham la fe, el Padre Abraham fue fiel, y entonces el Padre le concedió a él la salvación de toda su familia, y
por medio de esa fe, entonces todos vamos a ser añadidos. Pero eso vamos a ir viéndolo poco a poco. Entonces, esa revelación no llegó de una sola vez. Antes no se sabían estas cosas. De hecho, usted mismo sabe, usted está teniendo una experiencia nueva con estas clases desde que empezó a estudiar. Se ha dado cuenta cómo la revelación estaba allí. Hace 2000 años que tenemos las Biblias. Y estaba allí, pero no nos habíamos dado cuenta. Y es porque la revelación es progresiva. Revelación progresiva se conoce como una verdad de Elohim divulgada gradual y deliberadamente, pero no toda de una vez, sino gradualmente y deliberada, o sea, con toda la intención de revelarse. La revelación progresiva no significa que los primeros libros de la Biblia son inferiores que los últimos libros de la Biblia. Esto no quiere decir que una revelación posterior cancela o niega una revelación anterior. Lo que tenemos que tener consciente es que Elohim, Dios, no cambia. Eso es algo que siempre hemos dicho en la religión tradicional, siempre lo hemos dicho. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer y por siempre. Su amor no cambia. Entonces queremos añadirle, sí, él no cambia, pero su forma de hacer las cosas cambia. Entonces eso es algo que nosotros añadimos. Eso no. Dios siempre, Elohim siempre es el mismo y siempre va a ser recto, justo y misericordioso. Ahora, ¿cuál de esos atributos usted se quiere encontrar? ¿Con un Elohim misericordioso, con un Elohim justo o con un Elohim recto? Porque con la rectitud no se juega. Eso es, mira, conforme a la regla. La justicia es si yo no tengo suficiente elementos de juicio para caminar en rectitud. Y por último, es porque la misericordia llega, porque es como ese último respiro que no me quedaba nada ni fuerza y él llegó ahí a tiempo. Yo lo veo así, lo he explicado anteriormente. Cuando uno llega al Padre, cuando uno llega a conocer la Biblia y a la historia bíblica y a los personajes y al pueblo de Israel y relacionarnos con la tierra, nosotros llegamos y nos encontramos con una sala de emergencia porque venimos muertos en delitos y pecados. Lo primero que tienen que hacer es estabilizarnos. Nos estabilizan. No sé si hay un paramédico aquí, pero ustedes saben que cuando usted tiene un accidente, se le rompen 3 huesos, el paramédico lo ve, mira, se le rompieron 3 huesos, llámate un ortopeda. No, no hace eso, sería tonto. ¿O qué mira, le dio un ataque al corazón. Ah, pues llámate el cardiólogo. No, hay que revivir al muchacho y hay que estabilizarlo. Esa, en mi opinión, esa es la misericordia, el espíritu de verdad. Pero cuando uno está sano, está bien, pero le entra un dolorcito, se rompe una pierna, uno va primero a emergencia, lo estabilizan y después lo mandan a un especialista. El generalista es el Espíritu Santo. El Elohim es el especialista que conoce. Primero nos estabiliza y después nos lleva y nos dice, ok, esto es lo que tienes que hacer. Y nos da instrucciones específicas para cosas específicas que tenemos necesidad. Esa revelación va llegando poco a poco, progresiva. Mire lo que dice, Elohim no cambia. También el honor, la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre para que cambie de propósito. Él no es hombre, Elohim no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ahora, vamos a ver algunas profecías bíblicas. ¿Ok? Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio, por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Génesis capítulo 3, verso 15. Hay una profecía que se va a ir manifestando progresivamente. En el libro de Génesis se profetizó acerca de esta redención. Y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre la simiente y tu simiente, y él te herirá la cabeza y tú le herirás en el talón. Esa simiente de la mujer está hablando de una era mesiánica. De una era mesiánica quiere decir de el Mesías. El Mesías va a reinar y aunque la serpiente lo va a herir en su talón, él va a dominar.
él va a pisarle la cabeza al enemigo. Y eso significa que le va a pisar la cabeza al pecado, a la maldad, a la tentación. Eso está profetizado desde ahí. No hay mucho detalle, se dieron cuenta, ¿verdad? Es solamente la semilla te herirá la cabeza. No hay mucho detalle. Ahora, Gálatas capítulo 3, verso 1 dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una descendencia y a tu descendencia, es decir, al Mesías. So, Abraham, ahora le hablaron específicamente. A ti te voy a dar una descendencia y de esa descendencia va a venir la promesa. So, ¿de dónde entonces? Ahora en una forma un poquito más amplia, ahora más específico. Ok, Abraham, Isaac. Oh, de Isaac es que viene la promesa. Ok, Isaac es la semilla de Abraham. So, de ahí viene la promesa para el resto del pueblo y para nosotros, porque de hecho a Abraham se le dijo, en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra, todas las familias, no las naciones, dice, todas las familias serán benditas. So, esto es algo que nosotros como creyentes debemos considerar mucho, el conocer al padre Abraham, porque a él se le hicieron esas promesas. Génesis capítulo 22, verso 8. Abraham respondió, Elohim proveerá. ¿Qué quiere decir esto? Abraham, cuando se le hicieron estas promesas, se le dijo a él, tú vas a ver la promesa cumplida, tú vas a ver el futuro que le va a corresponder a todas las familias de la tierra. El verso 8 dice, Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. So, cuando la palabra proveer allí, dice en el verso 14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. La palabra ahí, Dios proveerá, provisto. Esa palabra es la palabra Ra'a. Ra'a, no es Yará, es, Jiré, es Ra'a, la palabra que se utiliza para proveer. ¿Y qué significa proveer? Elohim. Abraham dijo, Dios se va a mostrar. Yo voy a ver, voy a percibir lo que Dios, lo que Elohim va a hacer. Mirar, percibir, considerar. Eso es lo que significa la palabra Ra'a. Ahora, ¿se acuerdan de la historia de Abraham con Isaac en el monte cuando lo fue a sacrificar? Él va con su hijo, su único hijo, porque el padre le dijo así estas palabras. Abraham, sube al monte y tráeme y sacrifícame a tu hijo, tu único hijo que amas. Él tenía a Ismael, ¿verdad? ¿Se acuerdan que él tenía otro hijo, Ismael? Pero él le dijo, dame el que tú amas, dame el que es tuyo, el que yo te prometí, tuyo con Sara, es el que yo quiero, porque ese es el hijo de la promesa. Entonces Abraham sale con su hijo para el monte y se lleva a los siervos y llevan la leña, llevan el cuchillo y cuando van de camino, el hijo le dice, padre, tenemos esto y el fuego y el sacrificio. Y él le dijo, vas a ver a Elohim. Ra'a. Tú vas a percibir, vas a ver lo que va a hacer. Y subieron al monte. De hecho, el muchacho no era un niñito, era grande ya. Creo que tenía como 37 años, grande. So, él cargando la leña y todo, imagínense. El muchacho cargaba la leña. Y cuando llegan y preparan el sacrificio que Abraham preparó, donde él dio a su hijo, su único hijo al que él ama, es una profecía hermosa acerca del Mesías. Claro, el padre no acepta sacrificios humanos, o cuando levanta el cuchillo, Abraham estaba dispuesto. Y el libro de Hebreos dice que, el capítulo 11 dice que Abraham creyó de tal manera que él sabía que si tenía que levantar a Isaac de entre los muertos, lo iba a levantar. Wow, bendito sea el Eterno. So, Abraham vio ese día y como lo vio, fue a sacrificar a su hijo y Abraham pudo creer con el Eterno.
no lo vio físicamente porque el padre le dijo, tú vas a dormir con tus padres, pero tu familia va a hacer esto y esto. Y vio ese día como el padre iba a sacrificar a su hijo, su único hijo al que ama. Yeshua, nuestro Mesías. Otra profecía progresiva. Vamos a ver a Isaac y vamos a ver a Yeshua. El libro de Génesis nos habla acerca de José. ¿Se acuerdan de la historia de José que fue llevado cautivo? José es el Mesías sufrido. Es Yeshua en su tiempo de sufrimiento, pero su sufrimiento no fue en vano. Su sufrimiento no quedó allí. Y miren esta profecía qué hermosa, esta metáfora profética tan hermosa. Génesis 45, verso 5 dice, ahora pues, hermanos, José hablándole a sus hermanos, cuando lo vieron finalmente que estaba vivo, sus hermanos lo querían matar y después se lo vendieron a los ismaelitas y se lo llevaron y lo llevaron como esclavo, estuvo preso 14 años. Que pasó, mire, el Niágara en bicicleta y sin cadena. La pasó malísimo, pero sin embargo, llegó a la posición de honor más grande en Egipto. Y cuando los hermanos fueron a Egipto a buscar comida y se encontraron con José, José no quiso descubrirse, pero José entendió la profecía que se había dado acerca de él. Y cuando él finalmente se descubre de sus hermanos, le dice, yo soy José, el que ustedes vendieron a que, mire, no se entretengan. Los hermanos se asustaron, ay, ahora nos va a matar. Y él le dijo esta palabra, ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Elohim delante de vosotros. Yeshua vino para preservación de vida. Este es una imagen perfecta de José, del Mesías sufrido. Luego vamos a ver al Mesías como rey, hijo de David. Todavía no, pero lo vamos a ver pronto. ¿Y cuánto esperan su venida? Yo espero su venida de mi rey. Amén. Moisés es una imagen profética de Yeshua también, pues Moisés era profeta, sacerdote y rey. So Yeshua es el último Mesías, profeta, sacerdote y rey. So, estos son profecías, estos son modelos acerca de cómo podemos ver a Yeshua en la profecía que se ha ido poco a poco revelando progresivamente. ¿Ok? Ahí puede anotar esos otros versos para que pueda ver más profecías acerca de Yeshua. Ahora bien, una vez vemos al madero, a Yeshua en el madero es un centro. Es como en la historia es un centro. La pregunta es, ¿cómo se salvaba la gente antes de que Yeshua muriera en el madero? Porque todos sabemos que la muerte de Yeshua pagó por el pecado de todos. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Elohim. Ahora, antes de que Yeshua viniera y muriera en el Calvario, ¿verdad? Y muriera en el madero, ¿cómo se salvaba la gente entonces antes? Si él no había muerto todavía, si él no había redimido, no había pagado, ¿verdad? Una buena pregunta. Dice en Hebreos capítulo 11, verso 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, léalo otra vez, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿cómo alcanzaron buen testimonio? ¿Qué dice Pablo? Mediante la fe. ¿De qué venimos hablando? De la fe. No por obras. La ley no contradice la gracia. La fe me da gracia. Y como tengo fe, guardo la ley y ahora hay una combinación entre estos dos, como hacían antes. ¿Cómo alcanzaron esta gente esa salvación? Tuvieron buen testimonio mediante la fe. Y dice, no recibieron lo prometido. ¿Qué quiere decir que no recibieron lo prometido?
¿Que no fueron salvos? No, porque alcanzaron buen testimonio y tuvieron fe. Lo que no recibieron lo prometido quiere decir que no vieron al Mesías. No lo tuvieron junto con ellos. No pudieron ver al Mesías. Entonces, si no vieron al Mesías, ¿cómo tuvieron buen testimonio y cómo tuvieron fe? Pues sencillo. Ellos miraban hacia el futuro al Mesías. El Mesías, el ungido, el Mesías sufrido, el Mesías hijo de David, el Mesías redentor. Lo vieron en el futuro. Nosotros vemos al Mesías en el pasado. No que haya pasado, sino que vimos lo que él hizo en el pasado. Porque usted y yo tampoco lo vimos, ¿verdad que no? Y no lo hemos podido ver. Pues nosotros recibimos buen testimonio porque tenemos fe, aunque no hayamos visto al Mesías, porque el Mesías dijo, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Ellos recibieron la salvación, la justificación, porque ellos en la fe, mirando hacia el futuro, creyeron que el Mesías vendría. Miraron hacia el futuro y lo recibieron. Nosotros lo vemos mirando hacia el pasado. Ahora, redención, lo que significa la palabra redención es un pago. O remisión, perdón, es un pago, remisión. Redención es parecida a la palabra remisión a redención. Redención es cuando hay una persona que fue secuestrada y piden una recompensa y tú pagas por esa, tú vas y redimes esa persona, que quiere decir pagas para rescatarla. Remisión es el quitar los pecados. Mire lo que dice aquí en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 4. Porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. Vamos a leer el capítulo 9, verso 7 del libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 9, verso 7. Dice: pero en la segunda venida, una vez al año, el sumo sacerdote solo, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. ¿Lo tiene usted en su Biblia? No lo tengo ahí puesto, pero se los estoy leyendo de aquí de la Biblia de Español Moderno. En la segunda, quiere decir en el templo habían dos cortinas. La primera cortina llevaba al lugar santo y en la segunda al lugar santísimo. Entraba el sumo sacerdote una sola vez, él solo, y dice, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mi pregunta es para usted la siguiente: ¿esa sangre y esa ceremonia que se hacía antes del Mesías perdonaba pecados? Diga conmigo, sí. Sí, porque en la ley dice, usted lo va a leer, le voy a invitar para que busque Levíticos capítulo 5. Levíticos capítulo 5 dice, si alguien cometió pecado por ignorancia, tiene que hacer este sacrificio, esto, y otro, y después dice, y será perdonado. ¿Lo quiere leer? Vamos, vaya con Levítico capítulo 5. No me estoy desviando, ¿ok? Voy con el tema. Mira, dice aquí, cuando una persona, qué lástima que no se lo puedo, bueno, sí se lo puedo poner aquí. Usted tiene su Biblia ahí. Si tiene su Biblia, usen su Biblia. Levítico capítulo 5. Vaya conmigo al verso 13. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado cometido con respecto a cualquiera de estas cosas, y le será perdonado. ¿Lo vio ahí? Le será perdonado. La sangre de los toros y machos cabríos perdonaban.
Sí, aquí dice que perdonaban, ¿sabe? Que los sacrificios que tú hacías perdonaban los pecados. Ahora, ¿por qué? Y este le va a parecer, yo creo que le va a parecer interesante. ¿Por qué Pablo entonces dice en Hebreos capítulo 10, verso 4, que es imposible que la sangre de los toros y machos cabríos quite los pecados? Le voy a dar una breve explicación. No estamos seguros si fue Pablo el que escribió este libro, ¿no? Hay varias personajes, puede ser Pablo, puede ser Lucas. Muchos tienen la tendencia de ser Pablo porque Pablo era un erudito, un experto en la Biblia, era un genio de su tiempo. Este libro, esta carta se escribe más o menos 30 años después que el Mesías se fue. Más o menos, de 25 a 30 años se escribe el libro de los Hebreos. Entonces, el día que este verso está hablando de un día específico donde el sumo sacerdote entra una sola vez al templo para presentar sangre por todos los pecados del pueblo, los pecados de ignorancia y por toda la comunidad. Y entra una sola vez y sus pecados eran perdonados. Ese es el día de Yom Kippur. Ese es el único día que está mencionando el libro. Ahora bien, una vez Yeshua viene y muere por nosotros en un libro de un historiador que se llama Josefo, que se llama Antigüedad de los Judíos, y hay otro que se llama La Guerra de los Judíos. Son libros bien interesantes, pues son de la historia del primer siglo. Él cuenta de que los sacrificios de Yom Kippur que se hicieron después del año en que Yeshua muere no fueron aceptados más, porque ya Yeshua había hecho el último sacrificio más grande y no fueron aceptados más. ¿Qué quiere decir? ¿Y cómo ellos sabían si eran aceptados o no eran aceptados? Le voy a explicar de una forma sencilla. Cuando usted iba a hacer el sacrificio de Yom Kippur, traía 2 machos cabríos y esos 2 machos cabríos se le ponía una cinta roja en un cuerno para saber cuál de los 2 era uno para el sacrificio en el altar y uno se iba a mandar al campo. No se iba a sacrificar, se iba a mandar al campo y no podía volver a la ciudad. Y a ese que le ponían la cinta, le ponían la mano encima y le ponían todos los pecados del pueblo. Y ese macho cabrío se iba del pueblo, se llevaba todos los pecados y no volvía más. Pero antes de enviarlo, la cinta roja se cortaba un pedazo y se ponía a la puerta del templo. La puerta de Nicanor se llama, la puerta del templo, la ponían allí y lo mandaban. Un levita se llevaba el macho cabrío y se llevaba lejos, se iba a 14 millas de distancia de la ciudad de Jerusalén. Y después agarraba un pedazo de la cinta y tiraba al macho cabrío por un despeñadero. Cuando ese cabra se moría, la cinta que él tenía en la mano se ponía blanca. Y en el templo, en la puerta de Nicanor, estaba la cinta roja, se ponía blanca por una obra milagrosa. Esto está registrado en el libro de Josefo. Y entonces, después que Yeshua muere, por 40 años, nunca más esa cinta se volvió a poner blanca. Por 40 años. Isaías capítulo 1 dice: ve, ten cuidado de la viuda, del extranjero y del huérfano, y entonces entremos en razonamiento tú y yo. Si tus pecados fueren rojos como la grana, los haré blancos como la nieve. La grana es la cinta roja que se ponía allí. Si tus pecados son rojos como la grana, yo los hago blancos como la nieve. Y ese era el simbolismo milagroso que ocurría en la puerta de Nicanor. Y ahora, después que Yeshua muere, la sangre de los toros y de los machos cabríos no quitaba más el pecado. Por eso se escribe ese verso 10, Hebreos capítulo 10, verso 4. ¿No le parece interesante? Ay, pastor, usted está inventándose eso. No, el libro se llama Antigüedad de los Judíos por Josefo. Anótelo y si lo lee le va a maravillar mucho porque es un libro que habla de la historia del primer siglo. Era un historiador del primer siglo, ¿ok? Por eso es que ahí dice ese verso, porque el escritor del libro de los Hebreos sabía que ya eso no estaba funcionando. El sistema del sacrificio de Yom Kippur ya no estaba funcionando
y estaba próximo a desaparecer. ¿Por qué? Porque 10 años más tarde vino la destrucción del templo. Los romanos y con el general Tito destruyó todo y no quedó piedra sobre piedra. Y de ahí fueron los judíos dispersados. Ok, continuamos. Ok. Ahí está la que le estaba diciendo. Ok. Salvos por fe. Ok, vamos a la salvación por fe. Gálatas capítulo 3, verso 6. Así Abraham creyó a Elohim y le fue contado como justicia. ¿Cuándo fue eso? Génesis capítulo 15, verso 6. Y creyó al Señor y se le contó por justicia. Ahora nosotros sabemos entonces que nuestra salvación tiene que venir por la fe. Diga conmigo, por la fe. Es por la fe que yo soy justificado. Es por la fe que yo tengo acceso al camino a la salvación. No es por grandes obras. Ahora, una vez yo entro al camino de la salvación y una vez yo soy justificado, entonces la ley se pone en mis manos y me dice, ok, esta es la forma en que tú vas a mostrar la fe que tienes en tu Señor. La fe que tú tienes en tu Señor, ok, obedece. ¿Se acuerda lo que hablamos ahorita de Romanos capítulo 6? Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. La escritura anuncia con antelación a Abraham diciendo, todas las naciones serán benditas en ti, previendo que Elohim justificará a las naciones. La palabra gentiles significa las naciones. Justificará a los que no están bajo convenio, a los que no entienden este pacto. El Padre lo justifica por la misma fe de nuestro padre Abraham. Amén. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por lo que Él hizo por mí, dice, por lo que Él hizo por nosotros. ¿Ok? Ok. ¿Cuál es entonces la transformación? ¿Cómo es que nosotros pasamos de ser esclavos del pecado para ser esclavos de justicia? Se llama nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es mucho más que solo recibir el don de vida eterna. Se supone que cuando nosotros venimos al Señor, tenemos una transformación completa, una transformación interna y externa en todo lo que hacemos y en todo lo que pensamos, todo lo que está dentro de nosotros. Ahora, hay algunas analogías acerca de la transformación o del nuevo nacimiento que son los que nosotros hemos recibido de la religión tradicional. A menudo pensamos de la siguiente manera. Dios nos ve por medio de la sangre del Mesías. Ustedes han oído eso anteriormente, ¿verdad? El Señor me ve a mí por medio de la sangre del Mesías. Ay, ya él, yo como ya él no me ve a mí, él ve la sangre. Entonces, utilizamos la sangre como si fueran unos espejuelos. Ve la muchacha que está ahí con los espejuelos bien grandes. O como si fueran unos lentes oscuros que cuando el Señor nos ve a nosotros, ya entraste, sí. Uy, qué feo, espérate. La sangre de Cristo. Y me pongo los lentes. Y entonces ahora no ve el pecado que está detrás de las lentes. No hay ¿qué hay detrás de ese filtro? Lo único que cambia el filtro es la forma en que Dios te ve. Pero, ¿y el individuo? ¿Y la persona? ¿Y Mauricio? ¿Y Héctor? ¿Qué pasó? Piénselo. Si el Padre me ve a mí a través de unos lentes, ¿qué hay detrás de esos lentes? Hay una persona que Él me está viendo. Entonces, la transformación no es mía, la transformación es de la forma en que Dios me ve. So, no hay cambio. Otra forma es la vestidura. Este muchacho que está ahí tiene el récord mundial del Guinness de más camisetas, que se puso más camisetas que nadie. So, tú te vas a vestir y vestir y vestir y tapar y tapar y tapar. Mientras tanto, dentro de todas esas ropas está la misma persona
con los mismos errores, con las mismas formas de vivir y la misma forma de pensar, sin cambios en el interior. Eso no es un nuevo nacimiento. Segunda de Corintios capítulo 5 nos habla acerca de esto. Aun cuando me haya vestido, no he cambiado, sigo siendo el mismo pecador, pero ahora estoy vestido con un hábito diferente. Segunda de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Aún han sido hechas nuevas. ¿Cuál es nuestro trabajo? Tenemos que despojarnos de la vieja criatura. Porque es cierto, usted me puede testificar, ¿verdad? Me va a decir amén a esto. El día que usted recibió al Señor en su corazón, fue a la iglesia o en su casa y lloró y se arrepintió de sus pecados y te recibo en mi corazón, o alguien oró por usted y usted lo recibió y lloró y se acabó la noche. Ay, qué bello, qué hermoso. Y usted se fue para la casa. Usted testifíqueme si es o no cierto que aunque usted tuvo una experiencia, sigue siendo la misma persona. Y el cambio es progresivo. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Bueno, no, mi experiencia no fue esa. Yo cambié de la noche a la mañana. Amén. Pues ore por nosotros porque todavía estamos cambiando. Todavía estamos arreglando cosas y necesitamos gente así, que haya cambiado de la noche a la mañana y que ahora sean hecho la justicia en carne viva y que nos ore por nosotros. Pastor, no hable así. Es que es verdad. Si no le digo las cosas así, usted a lo mejor se queda con la experiencia y no empieza a sacudirse a decir, es verdad, tengo que hacer yo mi parte. Esas son las buenas obras de un siervo de justicia. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, Efesios capítulo 4, versos 22 y 24, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis de un nuevo hombre, el cual es en la semejanza de Elohim, ha sido creado en justicia y la santidad y la verdad. Tenemos un trabajo que hacer, hermano. Nuestra transformación requiere que despojemos de la vida anterior, que nos despojemos de las cosas malas. Deja eso ya. Hazlo tú. Pero pastor, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Gracias porque usted preguntó, alguien preguntó. Diga, pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Gracias por preguntar, Marta. Muy bien. Tenemos que hacernos esclavos de justicia. Tenemos que apegarnos a la palabra del Eterno. Nacer de nuevo es una transformación espiritual e interna que se refleja en lo exterior. Miren lo que dice en Efesios capítulo 2, verso 11. La nueva familia. Estamos uniéndonos a la nueva familia de la fe. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, que quiere decir el pueblo de Israel escogido, circuncidado en pacto, en convenio, que fueron redimidos mirando hacia el futuro, hacia el Mesías venidero, y nosotros que nos hemos unido a ellos mirando hacia atrás al Mesías que vino. Nosotros somos llamados incircuncisos porque no éramos del pueblo de Israel. Pablo, al principio lo vimos. Pedro, tú y yo somos judíos de nacimiento, no pecadores. Nosotros no. Nosotros por la fe somos llamados a ser parte de ese pueblo y unirnos a ese pueblo. Dice, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía, la comunidad de Israel, judíos de nacimiento no pecadores, ¿verdad? Extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Elohim en el mundo. Eso éramos nosotros. No sabíamos acerca de estas cosas. Y ahora estamos relacionándonos con la tierra,
con la gente y con Elohim y la palabra de la tierra de la gente. So, ahora estamos viendo, entonces ahora éramos extraños, ahora nos estamos uniendo a ellos. Ahora dice, pero ahora en el Mesías Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, hemos sido acercados por la sangre del Mesías. Por la sangre del Mesías. Romanos capítulo 4, verso 16 dice, por tanto es por fe, para que agrademos, para que sea por gracia. Es por fe, a fin de que la promesa sea firme para toda descendencia, no solamente para los judíos de nacimiento no pecadores, sino también para los que tienen la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham es padre de los judíos como de nosotros también. ¿Sí o sí? So, ahora que somos parte de esa nueva familia, tenemos unos derechos dentro del cuerpo, dentro de la familia de la fe, tenemos unos derechos. Somos parte de esta nueva familia y nos corresponden unos derechos, al igualmente que algunos deberes. So, tenemos que entender bien, primero, la importancia de entender la salvación. Tenemos que entender eso correctamente. Cuando uno que no es judío, es gentil o era gentil, ¿no? Porque una vez entras en pacto, una vez entras en estos pactos de la promesa, pues dejamos de ser gentiles y somos parte del pueblo. De hecho, la próxima clase se llama los pactos y vamos a hablar acerca de los pactos y vamos a entender cómo son los pactos. Cuando el que es el cristiano gentil entiende que la fe lo ha llevado a estar cerca de la comunidad de Israel y es también hijo de Abraham, se da cuenta de que la tierra, la gente y las escrituras de Israel son importantes también. No estamos separados de lo que ellos tienen y de lo que ellos son. En el momento que vemos que es por la fe del padre Abraham, nos agarramos de la tierra de Israel y de su gente. So, ahora tenemos que entender correctamente lo que es la familia de la fe. Gálatas capítulo 2, verso 20. Con el Mesías he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que el Mesías vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. So, en mí, que amé al Mesías y él me amó, por medio de mí, vive la presencia del Mesías. En lo exterior, no puedo decir, mira, sí, yo tengo todo esto dentro de mí, pero yo no veo nada. No te preocupes, que esa es mi relación con el Señor. Eso es muy personal. Eso es entre él y yo. De verdad. Tienes que exteriorizar a tu rey. Tienes que vivir como vivía tu rey. No dice así en el primero de Juan capítulo 3. Dice, aquí hay que andar como él anduvo. Pues ahí está. So, ahora que somos parte de esto, para terminar, ya vamos a terminar, créame que nos quedan como 5 minutos más. Ahora tenemos que ver que la Torá se convierte en el espejo por el cual nos podemos ver en ella. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, verso 22. Ahora que estamos en este pacto, decimos, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que se mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. So, la ley es considerada un espejo. Un espejo quiere decir
Ustedes las damas son expertas en esto. Les gusta mucho mirarse al espejo, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí? Ok. Bueno. Usted se mira al espejo y ve que tiene como que el pelito aquí como que se le bajó el moño o como que la pollina no le cae, ¿verdad? La pollina no le cae. O a lo mejor se le corrió ¿cómo se llama? Se puso la línea esa, el delineador ese y entonces le quedó como medio corridito para acá. Si usted se mira en el espejo o a lo mejor estaba llorando porque su esposo le trajo un ramo de flores y se emocionó tanto que empezó a llorar y se le corrió el maquillaje. Entonces usted va corriendo al espejo, ¿verdad? Y cuando llega al espejo, usted se mira su imagen y es usted la que está allí, la que está mirando. Y se dio cuenta que el Max se le corrió. Ay, se me corrió, espérate. Entonces agarra una toallita con agua y se la pasa al espejo. Ay, todavía se ve. Pues entonces agarra un poquito de crema y póngase al espejo y tape el espejo ahí para que no se vean que se le corre el maquillaje. Y después se va. Ustedes no hacen eso, ¿verdad que no? Cuando nosotros nos miramos en el espejo, es para cambiar que el espejo o nosotros. Para cambiar yo. La Torá es ese espejo donde estamos nosotros. Y tú te miras y ves tu reflejo. Y cuando tú miras, tú no arreglas la Torá. La ley es perfecta. Tú te arreglas tú y no te olvidas de lo que viste en el espejo. Porque quieres tú mejorar. Tú quieres ser como un hombre nuevo. Ser como una mujer, un hombre nuevo. Santiago nos dice de esa manera, no seamos, veamos la palabra, dice, en la versión del nombre verdadero, dice de esta manera, sean hacedores de la Torá y no solamente oidores, engañándoos a ustedes mismos, porque si alguno es oidor de la Torá y no un hacedor, este es semejante a un hombre que contempla su rostro natural en un espejo, por cuanto él se ve a sí mismo y se va, e inmediatamente se olvida de qué clase de hombre era. Pero cualquiera que examina la Torá perfecta de libertad y permanece en ella, este no será un oidor olvidadizo, sino un hacedor de los misvot, que significa mandamiento. Este hombre será bendecido en sus misvot. Como creyente, nuestra verdadera y profunda identidad es nuestra vida en el Mesías, una vida de justicia, una vida de rectitud. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de justicia. Amén. Espero que tengan preguntas. Nos queda un ratito más en consideración a los que, si están los que están lejos. Hay unos que terminan la clase a medianoche, ¿sabes? Son las 9, acá son las 9:40 en la Florida, hora del este de Estados Unidos. Para finalizar, el resumen de la clase es: la gracia no se opone a la ley, lo vimos, ¿verdad? El legalismo no es la idea de ganarnos la salvación. No, perdón, el legalismo es la idea de ganarnos la salvación, como quisieras algo para ser salvo. Nadie obtiene salvación por guardar la Torá. Todos hemos pecado y somos condenados. El Mesías pagó el precio de esa condenación, de nuestro pecado, y la fe es en él, la fe en el Mesías es el camino hacia la salvación. Hablamos de la revelación progresiva y hablamos de profecías acerca del Mesías. Elohim revela la verdad gradualmente. Los primeros libros no son menos importantes que los libros más recientes. Las revelaciones recientes no invalidan las anteriores. Y Elohim no cambia. Dios es el mismo siempre. Y por último, hablamos de la transformación de los que llegan a la Torá. No nos ven por medio de un filtro. Elohim no nos ve por medio de un filtro, nos ve como somos, tal cual como somos. Y que sabe que, aunque nos ama, no nos ama así. Él quiere que seamos transformados. No usamos disfraces para venir delante de él. Hay un dicho que dice, el hábito no hace el monje, pero lo distingue. Se ve distinguido el monje, pero eso no lo hace monje.
Usted se puede disfrazar de monje. En lugar de esto, somos una nueva creación, nacidos de nuevo y santificados, miembros de la familia de Abraham, y nos toca a nosotros trabajar en nuestra transformación. Y por último, el Mesías vive en nosotros y la Torá es un espejo que nos muestra quiénes somos realmente. Amén. Amén. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Para los que tienen alguna pregunta, está abiertos los micrófonos. Hola, no tengo audio, micrófono. Esto fue hace rato. Ok. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Paola, yo te dije Patricia, pero es Paola. Está bien. ¿Te diste cuenta? No, es que no me daba cuenta que era yo, porque mi hija me agarró el teléfono para hacer un Zoom escolar y hizo una clase de teatro y se puso un fondo de selva y yo no me había dado cuenta. Sí, vimos la selva ahí. Ok. ¿Alguna pregunta, Mauricio, Héctor, Carlos, Liliana? Se me olvidó tu nombre, perdona. Liliana, la del Samsung. Pregunta. Ajá, Héctor. Usted dijo que Isaac era el que se desarrollaba la promesa luego para entonces que viniera el Mesías. ¿Me puede explicar un poquito? Cuando se le hizo la promesa a Abraham, él era Abraham, después se convirtió en Abraham. El padre le dijo que le iba a dar un hijo. Entonces, cuando el padre le dijo que le iba a dar un hijo, él le lleva la noticia a Sara. Sara se pone contenta y pasaron 25 años y no pasaba nada. No llegaba el muchacho. En medio de esa situación, Sara dice, mira, el padre nos prometió un hijo y ya veo que no pasa nada, te voy a dar la sierva. Agar va a tener un hijo y como Agar es mi sierva, pues ese hijo va a ser mío. Abraham estuvo de acuerdo con eso y en lugar de esperar de que él y Sara tuvieran un hijo, tuvieron otro hijo con la sirvienta, con la sierva, y ella es Agar, y ese hijo se llama Ismael, o se llamó Ismael. Ese es el primogénito de Abraham, pero no es el hijo de la promesa, porque la promesa iba a venir a través de Sara. ¿Por qué a través de Sara? Porque en Génesis capítulo 3 leímos que decía, la simiente de la mujer le va a herir la cabeza al enemigo, pero la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza al enemigo. Por eso es que por medio de la mujer. Ahora tiene un hijo, pero no es el hijo de la promesa. Y entonces, no, todavía no ha llegado Yeshua. Entonces, después de que viene el hijo cuando Abraham tenía 99 años, finalmente fue visitado por 3 mensajeros del Eterno, 3 ángeles, y le hablan y le dicen, Sara, el año que viene va a tener un hijo para este tiempo. Y ahí Sara se ríe y los ángeles dicen, pero ¿y por qué se rió tu mujer? Y Sara dice, no, yo no me reí, yo tuve miedo. Isaac significa risa. Entonces ella quedó embarazada y el próximo año tuvo un hijo milagrosamente. Ella tenía 90 años. Abraham tenía 99 años y tuvieron un hijo. Y ese hijo es el hijo de la promesa. Porque por medio de ese hijo era que iba a venir la descendencia de Abraham. Por eso es que el hijo de la promesa. Ahora, esa descendencia de Abraham, desde Isaac, se convirtió en el pueblo de Israel, que es Jacob. Isaac tuvo 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Jacob es el segundo hijo y de Jacob vino Israel. A él se le cambió el nombre de Jacob a Israel. De Israel viene todo el pueblo donde se hizo el convenio y el pueblo de la tierra, el pueblo de la palabra, el pueblo de las promesas. Entonces a él se le dio, a Isaac, Jacob, se le dio esa promesa. Por eso es que Isaac es el hijo de la promesa. Y entonces de Jacob viene Israel y de Israel viene Yeshua.
Y ahí es que conocemos entonces el propósito por el cual Judá se convierte en el reino y José se convierte en el siervo, y etcétera, etcétera. De ahí es que viene el hijo de la promesa. No sé si eso te ayuda a aclarar un poco la pregunta. Ok, estamos bien. Ok. Bueno, si no tiene ninguna otra pregunta, les doy las gracias por estar en la clase. Por favor, la semana que viene vamos a estar hablando acerca de los pactos. Esta clase es un poquito más tediosa, pero va a ser interesante porque vamos entonces a entender lo que significan los pactos bíblicos, cuántos pactos hay, cómo funcionan los pactos del Antiguo Medio Oriente y cómo nosotros somos incluidos en ese pacto. Espero que sí, que podamos estar juntos la semana que viene a la misma hora, a las 8 de la noche. La grabación la vamos a publicar, si no mañana, el miércoles. Si no mañana, el miércoles, publicamos la grabación para que usted pueda repasar su clase, ¿ok? ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí. Usted sabe que cuando Yeshua murió, que fue al infierno, le predicó a los que habían muerto para el diluvio. Uh-huh. ¿También tendría que ver con lo que estudiamos esta noche de los que vivieron por fe que no lo vieron o no? No tiene ninguna relación. Okay. Con la gente del diluvio, antes de Noé, no hay ninguna relación con ellos. O sea, que van a ser juzgados en diferentes maneras. De diferente manera. Eso es un tema bastante extenso, que más adelante, después que terminemos el fundamento y sigamos pues estudiando juntos, pues podemos visitarlo. Pero no tiene ninguna relación ese con el otro. Está bien, Héctor, gracias. Paola, gracias.